3 años después de su desaparición, la mafia asiática finalmente confirmó lo que todos temían pero nadie quería creer. El futbolista chileno había sido ejecutado por una deuda de $5 millones en apuestas ilegales. No fue un accidente. No fue un suicidio. Fue una ejecución planificada, metodológica, brutal. Y lo que estás a punto de descubrir sobre cómo las organizaciones criminales más peligrosas del mundo han infiltrado el fútbol te dejará helado hasta los huesos. Quédate hasta el final porque la verdad es mucho más aterradora de lo que cualquier teoría conspiratoria jamás imaginó. Chile 2015. Un país viviendo su mejor momento futbolístico en décadas. La selección acababa de ganar la Copa América por primera vez en su historia. Las calles explotaban en celebración. Y entre los héroes de esa hazaña histórica, había un nombre que resonaba con particular intensidad. Un mediocampista talentoso, técnico, con visión de juego excepcional. Apenas 26 años y ya era considerado una de las promesas más brillantes del fútbol sudamericano. Su carrera había sido meteórica. Comenzó en las divisiones inferiores de uno de los clubes más importantes de Santiago. A los 18 años debutó en Primera División. A los 20 fue transferido a un club europeo por una cifra que rompió récords para un jugador chileno en ese momento. Jugó en España, en Alemania, en Italia. Cada transferencia aumentaba su valor de mercado. Cada temporada consolidaba su reputación como uno de los mejores mediocampistas de su generación. Pero había algo que muy pocos sabían. Algo que comenzó de manera inocente, casi recreativa, y que gradualmente se convirtió en una obsesión que consumiría todo. Le gustaba apostar. No solo en carreras de caballos o casinos ocasionalmente, como muchos futbolistas hacen. Él apostaba en todo. Partidos de fútbol, básquetbol, tenis, peleas de boxeo, eSports. Si había un evento deportivo con cuotas disponibles, él estaba apostando dinero en él. Al principio eran cantidades manejables. Unos miles de dólares aquí y allá. Ganaba algunas, perdía otras, pero su salario como futbolista profesional en Europa era suficientemente generoso para absorber las pérdidas. Era entretenimiento, adrenalina, una forma de sentir emoción fuera del campo cuando la rutina del fútbol profesional se volvía monótona. Pero cualquiera que entienda de adicciones sabe que nunca se queda así. La necesidad de apostar más, de sentir esa descarga de adrenalina más intensa, siempre crece. Y entonces conoció a las personas equivocadas. O quizás debería decir que las personas equivocadas lo encontraron a él, porque así es como operan estos sindicatos. No esperan a que los apostadores problemáticos los busquen. Ellos identifican proactivamente a individuos vulnerables con acceso a grandes cantidades de dinero y los reclutan sistemáticamente. Fue en 2016, durante una concentración con la selección chilena para las eliminatorias del Mundial. Un hombre de aspecto elegante, traje impecable, reloj que costaba más que un auto deportivo, se acercó a él en el lobby del hotel. Dijo representar una plataforma de inversión deportiva con sede en Macao que ofrecía cuotas mucho mejores que las casas de apuestas convencionales. Cuotas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Y como todos sabemos, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente no lo es. Pero la adicción nubla el juicio. El jugador vio solo la oportunidad de ganar más dinero, de recuperar las pérdidas acumuladas en meses anteriores. Ese hombre elegante le proporcionó una aplicación móvil encriptada. No disponible en tiendas oficiales, descargable solo a través de un link específico. La interfaz era sofisticada, profesional. Mostraba miles de mercados de apuestas en deportes de todo el mundo. Y las cuotas eran, efectivamente, significativamente mejores que cualquier casa de apuestas legal. Lo que él no entendía entonces, lo que probablemente nunca entendió completamente hasta que fue demasiado tarde, es que acababa de ser reclutado por una de las redes de apuestas ilegales más peligrosas del mundo. Un sindicato con tentáculos en Asia, Europa, Sudamérica y África. Una organización que movía billones de dólares anualmente. Y una estructura que no tenía problemas en usar violencia extrema para cobrar deudas. Los primeros meses fueron exactamente lo que él esperaba. Apostaba, a veces ganaba grandes cantidades, a veces perdía, pero todo funcionaba sin problemas. Cuando ganaba, el dinero aparecía en cuentas offshore que le habían ayudado a establecer. Cuando perdía, tenía crédito aparentemente ilimitado. Sus contactos le aseguraban que como cliente VIP, futbolista profesional con ingresos garantizados, podía apostar primero y pagar después. Era conveniente, flexible,
perfectamente diseñado para mantenerlo apostando. Y apostar es exactamente lo que hizo. Las cantidades escalaron rápidamente. De miles de dólares por apuesta a decenas de miles. De apostar en partidos individuales a apostar en docenas de eventos simultáneamente. La aplicación facilitaba todo, haciendo que fuera casi demasiado fácil colocar apuesta tras apuesta sin realmente procesar cuánto dinero estaba poniendo en riesgo. Su rendimiento en el campo comenzó a deteriorarse. Los entrenadores notaban falta de concentración. Sus compañeros de equipo comentaban que parecía distraído, ausente mentalmente incluso durante partidos importantes. La prensa deportiva comenzó a especular sobre problemas personales, rumores de separación con su pareja, supuestos conflictos con el entrenador. Pero nadie adivinaba la verdad. Estaba siendo consumido por una adicción que lo tenía despierto hasta las 4 de la madrugada revisando cuotas y colocando apuestas en ligas de fútbol asiáticas de las que nunca había escuchado antes. En 2017 fue transferido de regreso a Sudamérica. Oficialmente era un movimiento para estar más cerca de su familia, para jugar con más regularidad después de haber perdido protagonismo en Europa. Pero la realidad era que su rendimiento había caído tanto que su club europeo estaba ansioso por liberarse de su salario. El club que lo contrató en Argentina pagó una fracción de lo que había costado años antes. Para el mundo del fútbol, era un talento desperdiciado, otro caso triste de promesa no cumplida. Pero su problema real no era la caída de su carrera futbolística. Era la deuda que había acumulado con el sindicato. Y esa deuda había crecido a proporciones catastróficas. Porque aquí está el truco perverso de cómo operan estas organizaciones. Las cuotas generosas que ofrecen al principio son reales, pero están calculadas cuidadosamente para mantener a los apostadores comprometidos hasta que las deudas sean lo suficientemente grandes. Y una vez que debes cantidades significativas, las reglas cambian dramáticamente. Los intereses que cobraban eran usurarios. 20, 30, incluso 50% mensual sobre el balance pendiente. Una deuda de $100.000 se convertía en $500,000 en cuestión de meses si no se pagaba. Y cuando intentaba pagar, descubría que procesar pagos hacia estas cuentas offshore era complicado, lleno de tarifas de procesamiento y costos administrativos que reducían el impacto de cualquier pago que intentara hacer. Para mediados de 2018, debía aproximadamente $2 millones. Una cifra incomprensible para la mayoría de las personas, pero teóricamente manejable para un futbolista profesional si hubiera dejado de apostar y hubiera implementado un plan de pago estructurado. Pero la adicción no funciona así. La adicción te dice que la solución a las deudas de apuestas es una gran victoria en la próxima apuesta. Solo necesitas ese golpe de suerte, esa apuesta perfecta que lo cambiará todo. Entonces pidió más crédito. Y el sindicato, sabiendo exactamente lo que estaban haciendo, se lo dieron. Porque cada dólar adicional que le prestaban era otro dólar que eventualmente cobrarían con intereses obscenos, o sería otra herramienta de presión para explotarlo de otras formas. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más siniestro. Porque estas organizaciones no solo quieren tu dinero, quieren controlarte. Y un futbolista profesional, alguien con acceso directo a información privilegiada sobre equipos, formaciones, lesiones de jugadores, es increíblemente valioso para sindicatos de apuestas que operan arreglando partidos. Comenzaron a pedirle favores. Pequeños al principio. Información sobre si un compañero de equipo estaba realmente lesionado o simplemente descansando. Detalles sobre la estrategia táctica planeada para un partido importante. Él les proporcionaba esta información diciéndose a sí mismo que no era realmente trampa, solo información que de todas formas se haría pública eventualmente. Pero por supuesto, en el mundo de las apuestas deportivas, tener información antes que el mercado general es la diferencia entre fortunas ganadas y perdidas. Luego las peticiones escalaron. Le pidieron que influyera en compañeros de equipo, que los conectara con los representantes de inversión. Que ayudara a reclutar a otros jugadores para la plataforma de apuestas. Y eventualmente, inevitablemente, le pidieron que manipulara su propio rendimiento en ciertos partidos. Esta es la línea que separa al apostador adicto del criminal. Y según testimonios que emergieron años después, él cruzó esa línea al menos en 2 ocasiones documentadas. Partidos donde su rendimiento fue sospechosamente malo en momentos críticos. Un gol en contra en circunstancias extrañas. Un penal innecesario que resultó en la derrota de su equipo. Las investigaciones posteriores encontraron patrones de apuestas anormales en esos partidos, con grandes cantidades de dinero apostadas contra su equipo minutos antes del inicio.
Pero incluso esto no fue suficiente para saldar su deuda. Porque para finales de 2018, con intereses acumulados y nuevas pérdidas en apuestas, debía aproximadamente $4 millones. Y el sindicato estaba perdiendo la paciencia. Los mensajes que recibía en la aplicación encriptada se volvieron más amenazantes. Ya no eran solicitudes corteses de pago. Eran ultimátums. Eran advertencias explícitas sobre lo que sucede a las personas que no cumplen con sus obligaciones. Intentó desesperadamente conseguir dinero. Pidió préstamos a familiares sin explicar para qué los necesitaba. Vendió propiedades a precios por debajo del mercado para obtener efectivo rápido. Incluso intentó pedir adelantos a su club, inventando emergencias médicas familiares. Pero nada era suficiente. La deuda era un monstruo que crecía más rápido de lo que él podía alimentarlo. En enero de 2019, recibió una visita. 2 hombres aparecieron en la puerta de su apartamento en Buenos Aires. No eran argentinos, ni chilenos. Eran asiáticos, probablemente chinos o coreanos según descripciones posteriores. Hablaban español con acento marcado pero funcional. Y su mensaje era cristalino: tenía 3 meses para pagar al menos la mitad de la deuda, o habría consecuencias graves. Entró en pánico. Confesó todo a su familia. Su padre, un hombre trabajador de clase media que había sacrificado todo para apoyar la carrera futbolística de su hijo, quedó devastado. Su madre lloró por días. Pero decidieron ayudarlo. Vendieron su casa familiar, liquidaron ahorros de toda una vida, pidieron dinero prestado a cualquiera dispuesto a prestarles. Reunieron aproximadamente $500,000, una fracción de lo que debía, pero esperaban que demostrara buena fe. Él les entregó ese dinero al sindicato. Y brevemente, las amenazas cesaron. Pero solo brevemente. Porque dentro de semanas, recibió una notificación actualizada de su deuda. Ahora debía $5 millones. Habían aplicado retroactivamente nuevas tarifas, nuevos intereses, nuevas penalizaciones por retrasos anteriores. El $500,000 que había pagado apenas había hecho mella. Ahí entendió que nunca lo dejarían ir. Que no importaba cuánto pagara, siempre modificarían los términos para mantenerlo endeudado, para mantenerlo bajo su control. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no había escape legal. Porque ¿cómo vas a la policía para denunciar que debes dinero a una organización criminal internacional por apuestas ilegales en las que participaste voluntariamente y posiblemente manipulaste partidos? En marzo de 2019, comenzó a investigar sus opciones. Habló discretamente con abogados especializados en crimen organizado, sin revelar completamente su situación, solo preguntando hipotéticamente qué protecciones existían. Las respuestas no fueron alentadoras. Estos sindicatos operaban a través de fronteras, eran expertos en evitar la ley, y tenían recursos prácticamente ilimitados. Y lo más aterrador, tenían reputaciones de violencia ejemplar contra quienes los desafiaban. Encontró foros en Internet, lugares oscuros en la dark web donde otras víctimas de estas organizaciones compartían historias. Lo que leyó lo aterrorizó. Casos de apostadores que habían intentado escapar y habían sido encontrados. Familias amenazadas. Personas que simplemente desaparecieron. Y algunos casos especialmente escalofriantes de deudores que fueron encontrados muertos en circunstancias que enviaban mensajes claros a otros que consideraran no pagar. Consideró desaparecer. Cambiar de identidad, mudarse a algún país remoto donde el sindicato no pudiera encontrarlo. Pero sabía que con su rostro conocido, habiendo jugado en múltiples países, aparecido en televisión nacional, sería casi imposible mantener un perfil bajo. Y además, tenía familia en Chile que sería vulnerable si él huía. En abril de 2019, su comportamiento se volvió errático. Compañeros de equipo notaron que parecía paranoico, constantemente mirando sobre su hombro, evitando lugares públicos. Canceló apariciones promocionales, algo inusual para un jugador que generalmente disfrutaba la atención mediática. Su rendimiento en el campo era prácticamente inexistente. En un partido crucial, fue sustituido al medio tiempo después de lo que el entrenador describió como la peor actuación que he visto de un profesional. Su última publicación en redes sociales fue el 28 de abril de 2019. Una foto suya con su familia durante un asado dominical, con un caption que en retrospectiva parece desgarrador: los amo más que a nada en este mundo. Para muchos seguidores, era solo otra publicación familiar normal. Pero quienes lo conocían bien dijeron después que había algo en sus ojos en esa foto, una tristeza profunda,
como si supiera que era una despedida. El 1 de mayo de 2019, no apareció al entrenamiento. Su teléfono estaba apagado. Nadie en su familia sabía dónde estaba. Su auto fue encontrado estacionado cerca de su apartamento, con las llaves dentro. Su billetera, documentos, todo estaba en el apartamento excepto él. Era como si hubiera simplemente evaporado. El club reportó su ausencia a la policía. Inicialmente fue tratado como un caso de persona adulta desaparecida voluntariamente, algo no prioritario. Pero cuando pasaron días y luego semanas sin ninguna señal, la historia captó atención mediática. Era un futbolista conocido, había jugado para la selección nacional. Su desaparición se convirtió en noticia en todo Chile y Argentina. Las teorías abundaban. Algunos creían que había huido para comenzar una nueva vida, quizás había estado viviendo una doble vida. Otros especulaban sobre secuestro, aunque no hubo ninguna demanda de rescate. Hubo rumores de depresión, de que había tomado su propia vida y el cuerpo simplemente no había sido encontrado. Pero nadie hablaba públicamente de lo que algunos en su círculo íntimo sospechaban, que su desaparición estaba relacionada con deudas y personas peligrosas. Su familia contrató investigadores privados. Ofrecieron recompensas. Organizaron campañas en redes sociales. Su madre apareció en programas de televisión llorando, suplicando que cualquiera con información se comunicara. Su padre enfermó gravemente por el estrés, eventualmente sufrió un ataque cardíaco que lo dejó parcialmente debilitado. La familia estaba siendo destrozada no solo por la desaparición sino por no saber qué había pasado. Los investigadores policiales encontraron algunos indicios perturbadores. Registros de llamadas mostraban que había recibido múltiples llamadas de números internacionales en los días previos a su desaparición, números que no pudieron ser rastreados. Cámaras de seguridad del edificio mostraban que 2 hombres asiáticos habían visitado su apartamento la noche antes de que desapareciera, pero las imágenes no eran lo suficientemente claras para identificarlos. Y análisis de su computadora personal reveló que había estado investigando sobre testigos protegidos, cambios de identidad y países sin tratados de extradición. Pero no había evidencia de violencia, no había escena del crimen, no había cuerpo. Sin eso, legalmente no podías declarar que había sido asesinado. Y sin poder probar homicidio, la investigación llegó a un punto muerto. Mientras tanto, susurros comenzaron a circular en ciertos círculos del mundo del fútbol sudamericano. Jugadores que también tenían problemas con apuestas, que habían escuchado advertencias. El mensaje era claro: esto es lo que sucede cuando no pagas tus deudas. No sabemos exactamente qué le pasó, pero desapareció, y eso debería aterrorizarte lo suficiente para pagar lo que debes. En 2020, durante la pandemia, la investigación virtualmente se detuvo. Recursos policiales fueron redirigidos. La atención mediática se desvaneció. Y gradualmente, excepto para su familia devastada, el mundo siguió adelante. Otro caso no resuelto en un continente plagado de ellos. Pero en los submundos criminales de Asia, específicamente en Macao, la historia era conocida y servía un propósito específico. Servía como advertencia. En reuniones donde se reclutaban nuevos apostadores, donde se discutían términos de crédito, este caso era mencionado. No explícitamente, nunca con todos los detalles, pero lo suficiente para enviar el mensaje: no tomar en serio tus obligaciones tiene consecuencias permanentes. Y entonces, en marzo de 2022, casi 3 años después de su desaparición, algo extraordinario ocurrió. Un experto en crimen organizado asiático, específicamente en sindicatos de apuestas ilegales, dio una entrevista a un medio de investigación internacional. Este experto, un exmiembro de una de estas organizaciones que había cooperado con autoridades a cambio de protección, reveló información específica sobre múltiples casos de violencia relacionada con deudas de apuestas. Y mencionó al futbolista chileno. No por nombre inicialmente, pero los detalles eran inconfundibles. Un jugador sudamericano, mediocampista, había acumulado deudas de aproximadamente $5 millones. Había intentado negociar, había pagado parcialmente, pero eventualmente había sido retirado como ejemplo para otros deudores. Ese fue el término que usó: retirado. Los periodistas que condujeron la entrevista investigaron más. Confrontaron al informante con fotos de varios futbolistas desaparecidos en años recientes. Y él confirmó la identidad del chileno. Dijo que según información interna de la organización, había sido ejecutado en mayo de 2019,
probablemente dentro de las primeras 48 horas después de su desaparición. Los detalles que proporcionó eran escalofriantes. Dijo que fue llevado, supuestamente para una reunión para resolver el problema de su deuda. Que la reunión fue en un barco anclado en el Río de la Plata. Que allí lo confrontaron no solo por su deuda sino por haber hablado con abogados, por haber considerado ir a las autoridades. Y que tomaron la decisión de hacer un ejemplo de él. Según este testimonio, su cuerpo fue dispuesto en el océano, con pesos atados para asegurar que nunca sería encontrado. Es una metodología que estos sindicatos han perfeccionado, desarrollada específicamente para casos donde quieren que alguien desaparezca completamente pero que el rumor de su destino circule lo suficiente para aterrorizar a otros. Cuando esta información se hizo pública, explotó en Chile y Argentina. Los medios principales tardaron en reportarlo porque la fuente era un criminal confesado y no había verificación independiente. Pero eventualmente, la historia era demasiado grande para ignorarla. Programas de investigación le dedicaron episodios completos. Periodistas deportivos que habían cubierto su carrera tuvieron que reconciliar al jugador talentoso que conocían con la víctima de violencia criminal que aparentemente se había convertido. Su familia, tras años de esperanza agonizante de que tal vez estuviera vivo en algún lugar, ahora enfrentaba la horrible confirmación de que probablemente había sido asesinado. Su madre dio una entrevista devastadora donde dijo que de cierta forma era un alivio saber que la incertidumbre había sido tortura, pero que saber que había muerto de forma tan violenta era un dolor diferente pero igualmente insoportable. Las autoridades chilenas y argentinas reabrieron el caso formalmente como investigación de homicidio. Pero enfrentaban desafíos monumentales. El crimen supuestamente ocurrió en aguas internacionales. Los perpetradores eran miembros de organizaciones criminales transnacionales sin presencia directa verificable en Sudamérica. No había cuerpo, no había evidencia forense, no había testigos dispuestos a testificar en corte. Legalmente, era casi imposible de procesar. La FIFA y Conmebol emitieron declaraciones expresando consternación y prometiendo combatir las apuestas ilegales en el fútbol. Implementaron nuevos programas educativos para jugadores sobre los peligros de las apuestas. Establecieron líneas directas anónimas donde los jugadores podían reportar enfoques de organizaciones sospechosas. Pero todos sabían que estas eran medidas reactivas a un problema que ya había cobrado al menos una vida y probablemente muchas más que no conocemos. Porque aquí está la verdad aterradora. Este futbolista chileno probablemente no fue el primero ni será el último. El informante mencionó al menos otros 4 casos similares en años recientes, futbolistas de diferentes países que desaparecieron o murieron en circunstancias sospechosas, todos con deudas significativas a sindicatos de apuestas asiáticos. Estos sindicatos han construido un sistema increíblemente eficiente. Identifican a jugadores vulnerables, aquellos con señales de adicción a las apuestas o necesidades financieras. Los atraen con cuotas generosas y crédito fácil. Una vez enganchados, los explotan para información privilegiada y manipulación de partidos. Y cuando un jugador se convierte en una responsabilidad, ya sea porque amenaza con exponer la operación o porque la deuda es tan grande que nunca podrá pagarla, lo eliminan de formas que sirven como advertencias para otros. Es un modelo de negocio, por perverso que suene. Y funciona precisamente porque opera en las sombras, porque las víctimas tienen demasiado miedo o demasiada vergüenza para hablar públicamente, y porque el sistema legal internacional carece de mecanismos efectivos para combatir organizaciones que operan sin respeto por fronteras o leyes nacionales. Expertos en la materia estiman que hay actualmente entre 50 y 100 futbolistas profesionales en ligas principales que están seriamente endeudados con estas organizaciones. Algunos están cumpliendo órdenes de manipular partidos. Otros están siendo usados como reclutadores. Y algunos están simplemente tratando de pagar sus deudas esperando que eventualmente sean liberados, sin darse cuenta de que el sistema está diseñado para nunca dejarlos ir. El caso del futbolista chileno también expuso cuán poco preparada está la industria del fútbol para proteger a sus jugadores. Los clubes proveen apoyo psicológico para lesiones físicas pero raramente tienen recursos para adicciones como las apuestas. Los sindicatos de jugadores ofrecen asesoría legal para negociaciones contractuales pero no para amenazas de organizaciones criminales. Y las federaciones nacionales tienen regulaciones sobre dopaje y conducta en campo pero muy pocas herramientas efectivas para intervenir cuando un jugador está en problemas con criminales. Hay ahora llamados para reformas sistémicas.
Algunos proponen verificaciones obligatorias de actividad de apuestas para jugadores profesionales, similar a cómo se monitorea el dopaje. Otros sugieren programas de amnistía donde jugadores endeudados puedan buscar ayuda sin temer consecuencias legales por haber apostado ilegalmente. Y algunos abogan por cooperación internacional más fuerte entre agencias policiales para desmantelar estos sindicatos. Pero todas estas propuestas enfrentan resistencia. Los jugadores valoran su privacidad y se resisten a monitoreo invasivo. Los clubes no quieren la publicidad negativa de admitir que sus jugadores tienen problemas de apuestas. Y los gobiernos tienen recursos limitados para perseguir crímenes que ocurren mayormente fuera de sus jurisdicciones. Mientras tanto, los sindicatos continúan operando. Han vuelto sus operaciones aún más sofisticadas después de la atención mediática de este caso. Ahora usan criptomonedas extensivamente para dificultar el rastreo de dinero. Han desarrollado aplicaciones aún más encriptadas que son prácticamente imposibles de infiltrar. Y han diversificado sus métodos de presión, usando no solo violencia física sino también amenazas de exposición pública, manipulación de redes sociales y otras tácticas del siglo XXI. La familia del jugador chileno ha dedicado su tiempo desde la confirmación de su probable muerte a crear conciencia. Establecieron una fundación en su nombre enfocada en educar a jóvenes atletas sobre los peligros de las apuestas. Han hablado en escuelas deportivas, en academias de fútbol, en cualquier lugar que los invite. Y su mensaje es simple pero poderoso: ninguna apuesta, ninguna cantidad de dinero, vale tu vida. Su historia también ha inspirado a algunos otros jugadores con problemas similares a buscar ayuda. Aunque los números son difíciles de verificar, organizaciones que trabajan con adicciones han reportado incrementos en consultas de atletas profesionales buscando tratamiento para adicción a las apuestas. Es un desarrollo positivo nacido de una tragedia. Sin embargo, la justicia para él personalmente permanece elusiva. Sin cuerpo, sin evidencia física directa, sin testigos dispuestos a testificar abiertamente en corte, es improbable que alguien sea procesado por su asesinato. Los miembros del sindicato operan con impunidad, protegidos por la complejidad de jurisdicciones internacionales y la falta de cooperación efectiva entre países. Esta es quizás la parte más frustrante para su familia y para cualquiera que sigue el caso: saber que probablemente pasó, quien probablemente es responsable, pero ser incapaz de hacer algo al respecto dentro de sistemas legales que no fueron diseñados para este tipo de criminalidad globalizada. Y luego está la cuestión moral de cómo recordarlo. Era una víctima de organizaciones criminales despiadadas, sí. Pero también cruzó líneas éticas al apostar ilegalmente, al proporcionar información privilegiada, y posiblemente al manipular su propio rendimiento en partidos. ¿Dónde está el balance entre compasión por su destino terrible y rendición de cuentas por sus acciones que comprometieron la integridad del deporte? No hay respuestas fáciles. Pero tal vez la lección más importante es que necesitamos crear espacios donde los atletas puedan admitir vulnerabilidades y buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Donde tener un problema con las apuestas no sea visto como debilidad moral sino como una condición médica que requiere tratamiento. Donde pedir ayuda no resulte en castigo sino en apoyo. Su muerte, si es que podemos llamarla así sin un cuerpo confirmado, debería servir como catalizador para cambio real en cómo el fútbol maneja estos problemas. Pero el cambio es lento, especialmente en una industria tan tradicional y resistente a la autocrítica como el fútbol profesional. 3 años después de la confirmación de su probable ejecución, el caso permanece oficialmente abierto pero prácticamente estancado. Los investigadores han identificado algunos nombres de posibles involucrados, pero todos están fuera de alcance legal, viviendo en países que no cooperan con solicitudes de extradición para este tipo de casos. Es una frustración que la familia vive diariamente, saber que los asesinos de su ser querido caminan libres, probablemente continuando sus operaciones, reclutando nuevas víctimas. En Macao, Hong Kong y otras capitales de apuestas asiáticas, el negocio continúa prosperando. Estos sindicatos mueven estimados de 30 a 40 billones de dólares anualmente en apuestas ilegales. El fútbol es solo una parte de su imperio, pero es una parte particularmente lucrativa porque es el deporte más popular del mundo con mercados de apuestas en prácticamente todos los países. Y su metodología se ha refinado aún más. Ahora usan inteligencia artificial para identificar jugadores vulnerables a través de patrones en redes sociales. Algoritmos que detectan señales de problemas financieros, cambios de comportamiento o interés en apuestas. Una vez identificado un objetivo, el acercamiento es increíblemente personalizado y sofisticado.
ya no son extraños en trajes caros en lobbies de hoteles. Ahora son contactos aparentemente casuales en fiestas, recomendaciones de amigos, o incluso perfiles falsos en aplicaciones de citas diseñados para conocer y manipular a jugadores específicos. La tecnología también les ha dado ventajas en evadir detección. Las transacciones en criptomonedas son virtualmente imposibles de rastrear a través de sistemas bancarios tradicionales. Las comunicaciones encriptadas que usan son militares en sofisticación. Y han desarrollado redes de mulas financieras en docenas de países que hacen que seguir el rastro del dinero sea un laberinto sin fin. Algunos países han intentado combatir esto con regulaciones más estrictas. China, por ejemplo, ha implementado castigos severos para ciudadanos involucrados en apuestas ilegales, incluyendo sentencias de prisión largas. Pero esto simplemente ha empujado las operaciones a jurisdicciones más permisivas. Los sindicatos son adaptables, siempre moviéndose hacia donde la aplicación de la ley es más débil. En Sudamérica, donde el fútbol es religión y las apuestas deportivas están creciendo exponencialmente con la legalización en varios países, el problema está empeorando. La legalización de apuestas fue promovida como forma de traer transparencia y generar ingresos fiscales. Pero paradójicamente, también ha normalizado culturalmente las apuestas, haciendo más fácil para operadores ilegales reclutar porque la actividad general ya no tiene el estigma social que alguna vez tuvo. Jóvenes futbolistas, viendo anuncios de casas de apuestas patrocinando sus equipos favoritos, jugadores profesionales apareciendo en comerciales de plataformas de apuestas, reciben el mensaje de que apostar es parte normal del ecosistema deportivo. No entienden la diferencia crítica entre apuestas recreativas controladas y la espiral destructiva de la adicción. Y definitivamente no entienden que existen operadores ilegales esperando explotar esa vulnerabilidad. El caso del futbolista chileno ha sido incorporado en algunos programas educativos, pero el alcance es limitado. Muchas academias juveniles, especialmente en países con menos recursos, no tienen capacidad para implementar educación comprensiva sobre estos riesgos. Y para cuando los jugadores llegan a niveles profesionales, si van a desarrollar problemas con apuestas, probablemente ya están en camino. Psicólogos deportivos que estudian adicción en atletas señalan que ciertos rasgos que hacen a alguien exitoso en deportes de élite, la búsqueda de adrenalina, la competitividad extrema, la creencia en la capacidad de vencer probabilidades, son precisamente los rasgos que hacen a alguien vulnerable a adicción a las apuestas. Es una correlación preocupante que la industria necesita reconocer y abordar sistemáticamente. También existe el factor de que muchos futbolistas profesionales, especialmente aquellos de orígenes humildes que repentinamente ganan salarios enormes, no tienen educación financiera adecuada. Ven cantidades de dinero que sus padres nunca soñaron pero no entienden realmente gestión financiera, inversiones o planificación a largo plazo. Esto los hace blancos perfectos para esquemas que prometen multiplicar su riqueza rápidamente. Los agentes de jugadores también tienen responsabilidad aquí. Algunos agentes son diligentes en proteger los intereses completos de sus clientes, incluyendo su bienestar financiero y personal. Pero otros están enfocados solo en comisiones de transferencias y renovaciones de contratos. No monitorean con quién sus clientes están asociándose o si están desarrollando problemas de comportamiento que eventualmente podrían destruir sus carreras o vidas. Ha habido propuestas para requerir que los agentes de jugadores tengan entrenamiento específico en identificar señales de problemas con apuestas y otros comportamientos de riesgo. Pero la industria de representación de jugadores es notoriamente poco regulada, y estas propuestas han encontrado resistencia de agentes que las ven como sobrecarga regulatoria innecesaria. Mientras tanto, las estadísticas son alarmantes. Estudios independientes estiman que entre el 5 y el 8% de futbolistas profesionales tienen algún nivel de problema con apuestas, desde apostadores recreativos que ocasionalmente pierden el control hasta adictos severos con deudas significativas. En una industria con decenas de miles de jugadores profesionales globalmente, estamos hablando de miles de individuos en riesgo. Y los sindicatos saben esto. Han hecho análisis de mercados sofisticados. Saben qué ligas tienen mejor supervisión y cuáles son más vulnerables. Saben qué países tienen aplicación de ley débil. Saben qué culturas tienen mayor tolerancia o normalización de apuestas. Y enfocan sus operaciones de reclutamiento en consecuencia. Sudamérica, con su combinación de fanatismo futbolístico intenso, economías emergentes que crean tanto oportunidad como vulnerabilidad financiera, y sistemas legales que luchan por mantenerse al día con crimen transnacional, es territorio particularmente fértil.
El futbolista chileno fue probablemente solo uno de muchos casos similares que nunca se hicieron públicos. Existen rumores, imposibles de verificar pero persistentes en círculos de periodismo de investigación, de al menos otros 3 futbolistas sudamericanos que desaparecieron en circunstancias sospechosas en los últimos 10 años. Oficialmente fueron reportados como accidentes, suicidios o simplemente personas desaparecidas. Pero personas cercanas a esos casos susurran sobre deudas, amenazas y posibles conexiones con sindicatos de apuestas. La razón por la que estos casos no reciben la misma atención es compleja. Algunos involucraban jugadores menos famosos, de ligas menores, cuyas desapariciones no generaron el mismo interés mediático. Otros involucraban familias que, por razones comprensibles de vergüenza o miedo, no presionaron públicamente por investigaciones exhaustivas. Y algunos simplemente ocurrieron en países donde los sistemas de investigación criminal están tan sobrecargados que casos sin evidencia física obvia no reciben recursos significativos. Esta realidad sombría plantea preguntas fundamentales sobre el verdadero costo del entretenimiento deportivo que consumimos. Cuando vemos un partido de fútbol, cuando disfrutamos la habilidad y la competición, raramente consideramos que fuerzas oscuras podrían estar operando tras bambalinas. ¿Cuántos de esos jugadores están bajo presión de organizaciones criminales? ¿Cuántos partidos hemos visto que fueron sutilmente manipulados? ¿Cuántas carreras han sido destruidas por adicciones que permanecen ocultas? No se trata de arruinar el disfrute del deporte. Se trata de reconocer que el fútbol profesional, como cualquier industria que mueve billones de dólares, atrae elementos criminales que buscan explotar y lucrar. Y que los jugadores, a pesar de sus salarios a veces extraordinarios, son seres humanos vulnerables que pueden ser manipulados, adictos y victimizados. La familia del futbolista chileno ha dicho repetidamente que su objetivo no es venganza, que saben que los responsables probablemente nunca enfrentarán justicia formal. Su objetivo es prevenir que otras familias experimenten lo que ellos han vivido. Ese dolor de perder a alguien de forma violenta. Esa frustración de saber la verdad pero no poder hacer nada legalmente. Ese sentimiento de que el sistema falló en proteger a su ser querido. Y tienen razón en que el sistema falló. Falló en múltiples niveles. Los clubes donde jugó no identificaron o no actuaron sobre señales de problemas. Las ligas no tenían protocolos adecuados de monitoreo. Las autoridades deportivas internacionales estaban más enfocadas en dopaje que en amenazas igual de serias a la integridad del deporte. Y las agencias de aplicación de ley no tenían, y todavía no tienen, herramientas efectivas para combatir sindicatos transnacionales sofisticados. Pero reconocer las fallas del sistema no puede ser donde termina la conversación. Tiene que ser donde comienza el trabajo real de reforma. Y ese trabajo requiere compromiso de todos los stakeholders, federaciones deportivas, clubes, agentes, jugadores, gobiernos, y sí, también aficionados que necesitan entender que su demanda de entretenimiento deportivo tiene ramificaciones que van mucho más allá de 90 minutos en un campo. Algunos pasos concretos están siendo implementados gradualmente. La Asociación Mundial de Loterías y varios organismos reguladores de apuestas han establecido sistemas de alerta temprana que monitorean patrones de apuestas inusuales que podrían indicar manipulación de partidos. Cuando se detectan anomalías, se notifica a las autoridades deportivas relevantes para investigación. Varios países han establecido unidades policiales especializadas enfocadas específicamente en apuestas ilegales y crimen relacionado con deportes. Estas unidades tienen entrenamiento especializado y están mejor equipadas para investigar estos casos complejos que requieren entender tanto crimen organizado como el mundo del deporte profesional. FIFA y confederaciones continentales han implementado programas de integridad más robustos. Estos incluyen educación obligatoria para todos los jugadores profesionales sobre los riesgos de apuestas, líneas directas confidenciales para reportar acercamientos sospechosos, y protocolos más claros para clubes sobre cómo responder cuando sospechan que un jugador está en problemas. Pero honestamente, todo esto es reactivo. Son parches sobre un problema sistémico. Hasta que no haya consecuencias legales reales para los operadores de estos sindicatos, hasta que no haya cooperación internacional genuina para desmantelar estas organizaciones, hasta que no haya despenalización suficiente para que las víctimas puedan buscar ayuda sin temer repercusiones legales por haber participado en apuestas ilegales, el problema continuará. Y seguirán habiendo víctimas. Tal vez no todas serán ejecutadas como aparentemente lo fue el futbolista chileno. Tal vez muchas simplemente verán sus carreras destruidas, sus finanzas arruinadas,
sus relaciones familiares destrozadas. Pero cada una de esas historias es una tragedia que pudo haber sido prevenida con los sistemas correctos en lugar. La historia del futbolista chileno tampoco existe en aislamiento de problemas más amplios en el fútbol. Match fixing, corrupción en directivas, lavado de dinero a través de transferencias de jugadores, todo forma parte de un ecosistema donde la falta de transparencia y gobernanza débil crean oportunidades para elementos criminales. Ha habido múltiples escándalos en los últimos años sobre oficiales de FIFA y confederaciones aceptando sobornos. Investigaciones han expuesto redes complejas de corrupción en votaciones para sedes de Copas del Mundo. Transferencias de jugadores han sido cuestionadas como posibles vehículos para lavado de dinero. El fútbol, a pesar de su popularidad masiva y sus valores proclamados, tiene un problema serio de integridad. Y cuando las instituciones que deberían gobernar el deporte están comprometidas, cuando hay desconfianza sistémica en la autoridad, los jugadores individuales tienen aún menos protección. ¿Por qué un jugador en problemas confiaría en reportar a autoridades de su liga o federación si esas mismas autoridades han sido expuestas como corruptas en otros contextos? Entonces la solución requiere no solo medidas específicas contra sindicatos de apuestas, sino una reforma completa de gobernanza en el fútbol. Más transparencia en todas las transacciones financieras. Auditorías independientes de todos los niveles del juego. Protecciones reales para whistleblowers que expongan corrupción. Y consecuencias significativas, incluyendo prohibiciones permanentes, para cualquiera encontrado participando en actividades que comprometan la integridad del deporte. Algunos argumentan que estoy pintando un cuadro demasiado oscuro, que la mayoría del fútbol es limpio y que estos casos de corrupción y criminalidad son excepciones. Y es verdad que la vasta mayoría de partidos son jugados honestamente, que la mayoría de jugadores son profesionales íntegros, que la mayoría de oficiales son honestos. Pero las excepciones importan. Cada caso de match fixing erosiona la confianza del público. Cada escándalo de corrupción mancha la reputación del deporte. Y cada jugador perdido a la violencia de sindicatos criminales es una vida que importaba, una familia que quedó destrozada, y un recordatorio de que tenemos obligación colectiva de hacer mejor. El futbolista chileno tenía 29 años cuando desapareció. Tenía toda una vida por delante. Tenía talento que podría haber contribuido al deporte por muchos años más. Tenía familia que lo amaba. Tenía sueños más allá del fútbol, planes para después de retirarse, cosas que quería lograr. Todo eso fue robado por una combinación de su adicción, la explotación de organizaciones criminales despiadadas, y sistemas que fallaron en protegerlo. Su madre, en una de sus últimas entrevistas públicas, dijo algo que resume el dolor de esta situación perfectamente: mi hijo cometió errores, tomó malas decisiones, pero no merecía morir por ello. Nadie merece morir por deber dinero de apuestas. Y el hecho de que las personas que lo mataron probablemente nunca enfrenten justicia me destruye cada día. Tiene razón. Y su dolor, su frustración, su ira justificada deberían motivarnos a todos a exigir mejor. Mejores protecciones para jugadores vulnerables. Mejor aplicación de ley contra sindicatos criminales. Mejor educación sobre los peligros de adicción a las apuestas. Mejor gobernanza en el fútbol para cerrar las puertas que permiten que elementos criminales operen. Porque al final del día, este no es solo un caso de true crime fascinante. No es solo una historia trágica sobre un atleta que cayó en desgracia. Es un llamado de atención sobre problemas sistémicos que están matando personas reales. Y si no respondemos a ese llamado con acción real y sostenida, habrá más historias como esta. Más futbolistas desaparecidos. Más familias destrozadas. Más víctimas de un sistema que valora ganancias sobre vidas humanas. 3 años después de que la mafia asiática confirmara su ejecución, el caso del futbolista chileno permanece como uno de los recordatorios más sombríos de que el hermoso juego tiene un lado feo que no podemos seguir ignorando. Su historia debería obsesionarnos, no solo como consumidores de entretenimiento deportivo, sino como sociedad que tiene responsabilidad de proteger a las personas vulnerables de explotación criminal. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas conocen su historia, si suficientes personas entienden cómo estos sindicatos operan, si suficientes personas exigen cambio real, podemos prevenir que la próxima promesa futbolística brillante termine en el fondo del océano con su historia servida como advertencia a otros. Esa sería la única forma de darle algo de significado a su muerte trágica, usar su caso como catalizador para proteger a otros de sufrir el mismo destino.